Un metro. Un espacio subterráneo. Gris. Como si el color hubiera sido drenado por completo, dejando el susurro como protagonista de su vacío. Llevo mi armadura, una sudadera que guarda mis emociones, unos pantalones que cuentan mis silencios y unos zapatos sucios que sonríen por costumbre. Me siento en el asiento de mis deseos, esperando, como siempre. La espera se alarga, como todas las esperas, hasta que llega, dual como siempre. Me levanto. El tren me llama, una promesa de algo mejor, algo nuevo. De camino hacia mi anhelo oculto, escucho un estruendo. Desvío la mirada y gris. No importa, me digo. Es tan solo un grito, un eco ajeno. Miro de nuevo. La parada inicial. Lo que antes era un tren, ahora es solo vacío. Decorado por vías desnudas, frías. El tren ya no está. Mi deseo se ha ido. Otra vez. Como una sombra que se disuelve. La absolución que esperaba, el tren que pensaba que me salvaría, se ha ido con mi esperanza. El escenario de lo que siempre fue. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Como habréis presenciado, este episodio es un tanto especial, es diferente, es inusual, cosa que me gusta experimentar, me gusta indagar, me gusta descubrir nuevas cosas y con ello poder experimentar, con ello poder simplemente hacer algo diferente, nuevo, dentro de lo que es una constante, como puede ser entrevistas, como pueden ser la propia psicología per se de forma más cruda. Sin embargo, muchas veces he plasmado mis sentimientos, mis emociones, mis padecimientos a través de la escritura, a través de simplemente desahogarme, no solo en conversar, no solo en formato podcast, sino como he dicho ya en un principio, a través de otros derroteros, de otros cánones, de otras vías. Está el cine, por ejemplo, que es una buena manera de expresarse emocionalmente, de capturar sensaciones. Pero también está el mundo de la escritura, de la narrativa lírica. La música también, por supuesto, eso es innegable. Al final también la música forma parte de mi ser, ¿no? De cómo me expreso, de cómo soy en definitiva, ¿verdad? De cómo es Enzo. Como habréis presenciado, una narración por parte mía, un escrito. Y quizás os ha desconcertado un poquito, porque yo entiendo que la escritura de este extracto al final es algo un tanto contemplativo, un tanto onírico, un tanto personal. Y quizás no sabéis exactamente su significado. Y es normal. Al final es un escrito muy personal. Yo tampoco busco a la hora de escribir que tenga una prosa excepcional. Tampoco busco dentro de una escritura que la gente lo entienda. Simplemente quiero expresarme, quiero entender ese propio escrito. ¿Solo yo? Al menos es el primer concepto que yo tengo en la cabeza. Primero yo. Primero intentar describir estas sensaciones que tengo en mi pecho, en mi cabeza, en mi corazón, en forma de un escenario. Porque ese escrito, a pesar de que quizás suena un tanto desconectado del mundo, realmente es mi mundo. Realmente es como yo percibo mi propio mundo. Ese escrito es un pedazo de mí.
por no decir yo, por no decir este ser en concreto, este servidor. Y quiero desglosar un poquito, porque sí que a la hora de escribir tampoco quiero ser tampoco tan meticuloso a la hora a la hora de explayarme. Porque me gusta también dejarlo en la intemperie, porque quiero, a través de los escritos, de simplificar o de hacerlo de forma tan minimalista, es que la otra persona, el espectador, el oyente, el lector, se sienta identificado con esos patrones, se siente identificado con esas palabras, porque cuando tocas un tema tan general, al final tocas todos los palos, tocas todas las sensaciones, tocas todas las palabras, todos los temas. ¿Verdad? Por ende, tiendo al minimalismo, a generalizar. Pero, ya que estamos en un podcast, ya que estamos en un programa, me gustaría desglosar em, puntos clave del propio escrito. ¿De acuerdo? El escrito se llama El tren de los deseos perdidos. Yo el concepto que tengo del tren, o del metro, empecemos con el metro mejor, porque al final es el escenario principal. ¿De acuerdo? El metro es un concepto que yo tengo en la cabeza muy arraigado, porque el metro para mí es un lugar de viajes, de transiciones. Es un lugar incluso a veces apartado, desolado, subterráneo. Es un lugar que no se ve a primera vista, que tienes que indagar, que tienes que bajar por las escaleras, que tienes que esperar. Y para mí eso es la psique, un metro, que hay que indagar, hay que bajar por esas escaleras, poco a poco, con paciencia. Y hay que esperar, y esperar mucho. El tren es aquello que anhelo, mi zona de confort, aquello que realmente necesito, aquello que es redención o absolución. La solución definitiva, en definitiva, vaya. En síntesis, como resumen. Además, el metro me lo imagino como un lugar frío, gris, 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 niebla, niebla. No sé si os pasará, pero yo creo que el color que más encaja con la ansiedad, con la incertidumbre, con el miedo, siempre se me ha venido a la cabeza el color gris para representar esos conceptos. Porque gris es un mar de matices. Es la propia psique. Sin ir más lejos, la materia gris, ¿verdad? Nuestro encéfalo. Pero más allá de la comparación meramente estética, también una comparación espiritual, podríamos decir, o sentimental, más que espiritual, sentimental. Onírica. De ensueño. Porque el gris es un compendio de matices. No es oscuro, pero tampoco claro. Es un oscuro con cierto toque con ciertos matices de brillantez. Pero también es un claro manchado. Y para mí esa es mi psique. Ciertos eslabones, o sumas, o compendios, o medias de muchos conceptos. No es ni 0 ni 100. Siempre es un 25, un 50, un 75, o quizás podemos añadir las comas. De hecho, creo que sería de menester añadir las comas dentro del propio porcentaje. Soy paciente y me siento en el asiento de mis deseos. Intento ser paciente. Pero al final la espera al del tren, la espera de la absolución, se hace muy larga, muy, muy larga. Necesitas que venga ya, ya. Aunque seas la persona más paciente del mundo, al final tienes un límite. Y lo quieres ya. Además el tren me lo imagino como de color azabache. Pero no porque
realmente el azabache, el color oscuro, sea un color de penumbra, o más que de penumbra, de sazón. No, lo veo como un lugar de confort. Y la penumbra realmente tampoco la veo como algo malo. Lo veo también reconfortante. El color oscuro, los tonos oscuros me han parecido reconfortantes, me han parecido una zona de confort, porque al final la oscuridad te brinda un plano sin matices, un plano limpio, un plano recto, rígido. Y eso es el tren. Para mí el gris es desconcierto. Para mí el gris es descontrol. Y la oscuridad el control absoluto del concepto. Espero, llega el tren y me levanto. Y además, con ímpetu, porque ese tren me ha prometido muchas cosas. Me ha prometido otra vida. Pero a medida que me levantaba, escucho un ruido. Algo que me carcome. Un estruendo. Me giro, desvío la mirada a ese estruendo, a ese eco vacío. Y no veo nada. Absolutamente nada. Y Enzo, ¿qué es ese estruendo? Ese estruendo, chicos. Es la incertidumbre. Es el miedo. Ver solo gris. Ver solo gris. Y también veo ese... ese eco vacío. Ese estruendo como... ciertas desavenencias que hay de cara al exterior. Que mancillan mi zona. Que mancilla mi lugar. Mi zona de confort. Por ende el tren. Porque es atender a la incertidumbre, es atender a los pensamientos intrusivos, es atender al dolor que cuando realmente te das cuenta de que no es absolutamente nada, cuando te das cuenta de que no es nada, giras y vuelves al ruedo y vuelves al lugar donde está el tren y te das cuenta que ya no está el tren, te das cuenta que solo hay vías desnudas y frías, que ese tren que esperabas con tanto anhelo no está. Porque has perdido el tiempo, has perdido la ocasión de la absolución. ¿Por qué? Por perder el tiempo en meras tonterías, en nimiedades, en estruendos, que son ecos vacíos. Y ahí me quedo, otra vez. Otro día echado, tirado a la basura. Un día de mierda. Un día gris. Porque había esperanza, había clarividencia, pero también oscuridad, también estruendo, también incertidumbre. Es el hábito que he cogido de tener esperanza, pero en el momento más importante, distraerme en conceptos fuera de la ecuación, en conceptos que manchan la propia torre, que derrumba a la torre. Y eso para mí es el tren de los deseos perdidos. De deseos inherentes en mí, que se esfuman.